Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a la charla Showrunners. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Quiénes son los showrunners? ¿Cuál es su rol en una serie? Mucho se ha dicho últimamente sobre estos profesionales y la marca indeleble que dejan en cada uno de los proyectos que lideran. En este conversatorio, moderado por Salvador del Solar, conoceremos de primera mano a Daniel Burman y a Joanna Lombardi, dos showrunners destacados que compartirán sus miradas acerca de una industria en constante transformación y crecimiento. Primero quisiera agradecer a nuestros presentadores, el Ministerio de Cultura del Perú, la Fundación BBVA y al Gran Teatro Nacional, a nuestro patrocinador France 24 y al Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, IRTP, a nuestro auspiciador, El Comercio. También a nuestros colaboradores especiales, la Embajada Suiza y la Embajada de Francia en el Perú, y EGEDA por el licenciamiento al festival. Este conversatorio es parte de Series Lab, un espacio de capacitación y aceleración de proyectos de series de ficción que en esta tercera edición realizó una alianza con el 26 Festival de Cine de Lima, PUCP, para llegar con más fuerza a toda Latinoamérica. A continuación presentaré a los integrantes del panel de participantes. Salvador del Solar es actor y director. Su película Magallanes, de 2015, fue premio Cine en Construcción del Festival de San Sebastián y fue nominada al Goya como Mejor Película Iberoamericana. Recientemente dirigió la serie Los Prisioneros, 2022. Ha sido ministro de Cultura en el 2017 y presidente del Consejo de Ministros del Perú en 2019. Daniel Burman es director, productor y guionista, con más de 10 largometrajes en su carrera. Por su labor como autor y director recibió más de 100 premios internacionales. Se desempeña como CEO de Oficina Burman y Head of Content de Media Pro Studios US. Joanna Lombardi es directora, productora, guionista. Durante los últimos 3 años lideró las producciones de series originales de Movistar en Latinoamérica. Como directora ha realizado Casa Adentro, Solos y Soltera Codiciada, original de Netflix. Actualmente se desempeña como showrunner de producciones en Colombia, Argentina y España. Sin más preámbulos, les dejo con Salvador del Solar, Daniel Burman y Joanna Lombardi. Muchas gracias, Katy, por la presentación y muchas gracias al festival por darnos este espacio para tratar de responder a las preguntas del título que nos convoca hoy, que parece un título de una película también. ¿Quiénes son los showrunners? ¿Qué hacen? ¿Dónde están? Están aquí con nosotros. Katy los acaba de presentar y nos comenzamos a dar una idea más o menos de, por lo menos, quiénes son los showrunners. Tanto Joanna como Daniel son personas que escriben, son personas que producen, son personas que dirigen. Estamos ahora en la edición número 26 del Festival de Cine de Lima, y recuerdo en una de las primeras ediciones que tuvimos con el festival, que un representante de Sony dio una charla para hablar sobre la tecnología digital y lo que él anunciaba iba a ser su avance incontenible en la industria del cine. Y él sostuvo fundamentalmente dos cosas: que en esa etapa era muy temprano para decir que la tecnología digital podía suplantar al celuloide. Y la segunda cosa que quería sostener es que a esa frase había que añadirle solamente la palabra todavía. La curva de crecimiento de esa tecnología ha transformado la industria del audiovisual en general, y en parte por eso tenemos hoy esta conversación. No por el hecho de que el soporte de registro del audiovisual sea digital versus lo análogo, sino sobre todo porque, digamos, que el soporte de distribución en el mundo se ha inclinado con gran potencia hacia lo digital, haciendo que en esta parte del mundo comience a haber mucho más producción de series que antes. Es por eso que en un festival como este, originalmente abocado a la cinematografía latinoamericana, afortunadamente estamos también ahora teniendo un espacio para algo que viene siendo tan importante en el audiovisual como son las series. Y es por eso que es de verdad un gran placer poder tener esta conversación con Joanna y con Daniel, que son dos verdaderos protagonistas en nuestra región. Podemos decir también, de alguna forma, pioneros en esta experiencia de poder contarnos cuál es la tarea que tienen los showrunners.
he estado revisando algo al respecto y me he encontrado con una anécdota muy interesante, y es alrededor de Clyde Phillips, que fue el showrunner de Dexter. Y cuenta él que su hija pequeña estaba en una clase del colegio y que cuando le preguntan ¿a qué se dedica tu papá?, su respuesta fue: mi papá es el presidente de Dexter, que era la serie que él showraneaba. Y es quizá una aproximación muy interesante y resumida, aunque juguetona, de hablar del término. Entonces, si te parece, Joana, comencemos. ¿Cuál sería tu manera de explicar de la manera más coloquial y breve qué crees que encierra este cargo? ¿Qué esconde la palabra showrunner? A ver, yo creo que el showrunner es el encargado de la visión de la serie, ¿no? Y de que esa visión que empieza en el cuarto de escritores, que empieza, ¿no?, desde la primera sinopsis, termine siendo en corte final lo que debía ser, ¿no? Es como, creo que como ese un poco guardián de todos los procesos, ¿no? Entonces creo que por eso es tan importante, y por eso, ahora que te escuchaba, pensaba, claro, tienes que saber un poco de todo, ¿no? Es porque tienes que poder estar un poco en todos los procesos. Obviamente siempre acompañado de equipos y talento y todo, pero es ese personaje que está mirando un poco desde el inicio hasta el final, ¿no? En una serie. Donde además a veces pasa mucho que hay varios directores, ¿no? Entonces se hace todavía, creo que más importante la presencia del showrunner, ¿no? Y Daniel, tú, en tu experiencia, también una experiencia larga ya como creador en general, ¿qué balance sientes que hay entre el componente creativo? Joana nos habla de la visión detrás, es decir, si en algún momento hay que tener algún tipo de discusión respecto a si estamos yendo en la dirección correcta o no, la pregunta termina en la showrunner o en el showrunner, ¿no? Pero ¿cuánto de otro componente no necesariamente creativo descansa en la responsabilidad del showrunner? Yo creo que el showrunner expresa una realidad que en realidad, valga la redundancia, estuvo presente, te diría. El concepto de showrunner para mí nació, te diría, en el director productor latinoamericano. Acá hay una paradoja muy espectacular, porque yo hace 20 años, cuando iba a Estados Unidos, a Sundance, un festival americano, con un proyecto mío, que hacía, digamos, que había hecho el presupuesto, que había hecho la carpeta, que había hablado con los actores, que había hablado con el abogado, y le contaba el proyecto, y después me decían, ¿cuál es el presupuesto? Y yo le decía, lo que consiga. Los americanos se le cruzaban los cables y no entendían nada, como diciendo, ¿cómo hablas vos de dinero? Vos sos el artista y tenés que mandar un agente que tenga un manager, que tenga un abogado, que tenga un contador, y cuando se le cruzaban los cables, cuando uno terminaba de contar apasionado una historia y decía, necesito $200.000 y yo con eso lo hago, se gasta una incomodidad, digamos. El mundo está bien dividido, ¿no? Los artistas soñadores que están ahí arriba, ¿no? Alimentados de arte y de alma, ¿no? Y los sucios contadores que tocan el dinero, ¿no? Y todo eso, que en realidad viene del Renacimiento, ¿no? Digamos, toda esa herencia, de alguna manera ahora la dinámica de la industria es, te diría, ¿por qué necesitamos un showrunner? Porque la cantidad de talentos, cuando digo talentos, digo de egos y digo de narcisismos insoportables que uno necesita agrupar en un mismo espacio físico, en una misma línea de tiempo, lo harían inviable cualquier proyecto. Es como hacer un edificio con 30 arquitectos encerrados en una habitación. O sea, ese edificio se cae si no hay un gran articulador. Entonces vos juntas un montón de gente que es muy talentosa, necesitas mucha gente muy talentosa, y necesitas ponerlas en una línea de producción. En la cual cada uno tiene que hacer un espacio del otro y amoldarse, y hacer una renuncia que va contraria a su talento. Entonces, si vos lo pensás, la reunión que uno tiene que hacer de recursos humanos para generar un proceso industrial seriado es inconcebible, a menos que existe una persona que, más que presidente, es un gran administrador de egos, que sabe activarlos, desactivarlos, que sabe hacer sentir a todo el mundo imprescindible, que sabe que hacer sentir a todos los actores el protagonista, y que de alguna manera puede articular esta masa egoica infinita
que se genera para producir una serie y conducir a un resultado final. Ese es el trabajo. Para hacer ese trabajo se necesita tocar dos pianos al mismo tiempo. Uno es la música de lo real, de lo posible, que es la sinfonía del presupuesto, del cronograma, del compliance, del fiscal, del tributario, de un montón de cosas que suenan feas, pero que tienen que entrar en una planilla de Excel, o sea, que tienen que tener una planilla de Excel que los anide. Y del otro lado, la música libre, un jazz interminable y sin sentido que tocan los artistas. Y todo eso tiene que conjugar. Y a mí me parece maravilloso, porque de verdad creo que el verdadero arte es que las cosas sucedan. Todos tenemos grandes sueños y cuando alguien me viene a contar un sueño yo lo escucho, pero me parece mucho más excitante ese sueño vomitado y apoyado en la realidad, porque la realidad repele nuestras series. O sea, cuando vos vas a la mañana, cualquier día, un día de rodaje, Joana te habrá pasado y te acercás y ves que hay 20 camiones y 200 personas mirándose como diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Vos decís, acá está todo para que salga mal. Y un momento te sentás y mirás el rectángulo y sucede. Y dices, ¿cómo puede ser? Con tantas cosas podían salir mal. Bueno, los showrunners de alguna manera articulamos para que todo eso ocurra. Entonces, ahora, de alguna forma, toda esta administración comienza a recibir algunos elementos interesantes, ¿no? Por un lado, efectivamente, la administración de todo lo logístico, la administración de todas las personalidades, tiene algunas multiplicaciones, digamos, en el contexto de una serie. Para comenzar, Joana nos pone un ejemplo, que es, puede haber varias personas encargadas de dirigir, ¿no? El director, la directora, de alguna manera, es la que manda en la visión de aquello que está bajo su cargo. En una serie puede haber un desfile, en una serie de varias temporadas puede llegar, puede que no, pero puede llegar a haber un desfile de varias personalidades de aquellas. Pero, ¿qué piensan respecto de, ante tantas responsabilidades, cuáles son las verdaderamente esenciales? He escuchado a algunos showrunners que dicen, mi estilo pasa mucho menos por el set. Yo estoy clavado en el cuarto de escritores, a mí me interesa la visión que se hace ahí. O, por ejemplo, no me pierdo el cuarto de escritores y la sala de edición, donde siento que la visión nace y finalmente se consagra. Creo que están de acuerdo en decir algo como que la gran diferencia entre un productor o productora ejecutiva y una persona que es una showrunner es que la segunda necesariamente tiene los pies en lo creativo también, mientras que la primera no necesariamente es así. ¿O yo? Okay, con libertad. Sí. A ver, sí, total, o sea, siempre de hecho, en Estados Unidos, el showrunner es un EP, o sea, firma como productor ejecutivo. De hecho, en ninguna serie dice showrunner, ¿no? Son productores ejecutivos, pero totalmente de acuerdo, es el productor ejecutivo que tiene el lado creativo y además, que es lo que decía al comienzo que para mí es importante, es el que realmente lleva la serie, es el que lleva hacia dónde queremos ir. Y sí es cierto todo lo que dice Daniel de cómo hay que llevar a los equipos y cómo hay que organizar y ser un administrador, ¿no? O sea, hay mucho de producción, de administración, pero todo con la mirada súper clara en lo que quieres que ocurra, ¿no? En cómo es esa serie que quieres contar. Porque al final es un rol de director también, ¿no? Es como el gran director de la serie, para mí. Que obviamente está apoyado en los talentos de dirección de los demás, pero al final el showrunner es el que elige quiénes son los directores también, entonces por algo elige al talento, ¿no? Yo me acuerdo que siempre me decían, el gran talento del director es elegir a los equipos, ¿no? Es como saber quiénes son los correctos y los perfectos para todos los puestos. Y creo que ese es uno de los grandes talentos del showrunner, ¿no? Ver quiénes son esas personas indicadas para los diferentes puestos y empezando por los directores, ¿no? Y ante entonces la dimensión de la responsabilidad y de sus variables, me gustaría que nos comenten
¿dónde espontáneamente han encontrado ustedes que ponen su foco? Ya que son tantas cosas, ¿dónde han encontrado? De repente ni siquiera ha sido una decisión, se han descubierto finalmente que su energía se ha terminado focalizando más en algunos aspectos y en qué otros aspectos han descubierto que se han sentido más inclinados a delegar. Un buen punto, creo que hay una palabra que utilizaste que es clave, foco. Creo que la clave de uno es poner el foco lejos. O sea, están todos coyuntura en un rodaje y de pronto una pared que tenía que ser bordó es roja y es el fin de la serie para todos. Y lo único que hablan. Y uno agarra y se va para atrás y dice, ¿qué escena es la 48? ¿Qué capítulo del 7? ¿Qué hay antes de esto? La gran explosión. Y acá que se declaran el amor los protagonistas. La pared, el color. Y bueno, lo podemos tocar después en postproducción. ¿Cuánta energía vamos a meter en esto? Si todavía nos queda filmar 85 días. ¿Cuánta suma vamos a hacer para esto? Justamente, hay un tema de foco en la concreción, en el largo plazo, en todo lo que queda, en lo que falta. Y eso es como la clave, como correr a veces y despertar a la gente de la obsesión que es necesaria para el día a día. Y vos cuando hablás dónde está uno, digamos, yo creo que la sala de escritores es muy importante, pero justamente vos marcaste una dicotomía que uno intenta romper, o yo intento romper, que yo trato de llevar la sala de escritores al rodaje, no llevarla físicamente, pero la sala de escritores es un elemento fundamental. Después empieza el rodaje y la realidad se impone por sobre todo pensamiento y sobre todo libro y sobre todo. La realidad se impone. O sea, vos generás, estás una semana pensando una escena, como pasó a mí en una serie, que ocurre en una plaza, y nadie se dio cuenta que ese día pasaba una maratón con 5.000 personas por ahí. Nadie se dio cuenta que había pasado una maratón por ahí, por lo cual no importa lo que escribiste, porque esa plaza va a haber 5.000 personas cruzando. Entonces ahí lo que importa en las 2 horas que tenés es pensar qué vas a hacer, si vas a incorporar a las 5.000 personas o si vas a filmar en otro lado. Como no importa la realidad que se está imponiendo ahí. Entonces creo que todo el tiempo está en ese proceso y también incorporar el montaje, porque mandás a montar una escena, la ves en rodaje, ves qué necesitas, o sea, rompés la linealidad del tiempo. Creo que el showrunner trabaja con otro tiempo, que no es lo lineal, porque también hay algo que es propio del talento, que el que escribe entrega y ya entregó, la serie está hecha, digamos, listos. El director muchas veces termina el rodaje y también, digamos, como que hay algo de la temporalidad que satisface, y uno no se satisface hasta que está emitida, porque todo puede salir mal hasta el día anterior, porque pierden el archivo en alta y nada, y de pronto quedó un VHS de toda la serie y nadie sabe qué pasó. Entonces, nada, uno tiene que poner el foco allá lejos. Bueno, y lo otro también es que trabajas para otro, ¿no? O sea, el showrunner en realidad trabaja para otro. Claro. Y luego en realidad, sí, tienes la visión, llegas a un corte y eso es lo que quieres hacer, y luego lo presentas a la plataforma, al estudio, ¿no? Y van a haber nuevas opiniones, y entonces también es como, ni siquiera acaba ahí, ¿no? No es como una película, no es tu película, ya terminé mi corte y ya está, ¿no? Siempre como este paso extra todavía más, ¿no? Ahora, sí, o sea, ahí me parece que es muy interesante porque acabas de mencionar, Joana, otro de los elementos que de pronto aparece otro mundo, ¿no? En el mundo de la serie, la persona, ¿no?, que la lleva, digamos, ¿no?, to run the show, es el showrunner, es el que la lleva, podríamos decir en castellano, quien finalmente define, decide, quien debe mantener, como dice Daniel, el foco lo más lejos posible para no perder el propósito final. Y es un enganche, sin embargo, con ese otro mundo que, como también mencionaba Daniel, es un elemento esencial de hacer lo posible. Quien finalmente está fondeando, financiando, y que de esa otra esfera, digamos, a quién hay que culpar o a quién hay que agradecer, eso finalmente hace también cortocircuito en el showrunner. Pero siendo ustedes dos creadores, habiéndose acercado a esta industria como tales, tenía curiosidad, de repente era una preconcepción de mi parte, pero tenía un poco de curiosidad respecto de si, más allá de este gran foco que he sentido que está más inclinado hacia el gran productor, habían descubierto ustedes que, por ejemplo, no sé, se sintieron más llamados a intervenir elegantemente o no en algún aspecto artístico, que finalmente también son la última palabra al respecto, se encontraron más inclinados a ver un tema de arte o no es un tema tan artístico o no sé,
no quiero poner yo la respuesta por anticipado, pero quizá siguiendo contigo, Johanna, ya en la experiencia que has acumulado showraneando, si es que ya existe la palabra, ¿ha pasado algo distinto en una serie versus otra? ¿O cómo ha sido tu experiencia? Sí, en realidad eso te iba a decir, que depende de la serie. A veces he estado como más enfocada en el room de escritores, pero creo que lo que más me ha pasado es, de hecho me gusta estar en rodaje, ¿no? Y siempre estoy en rodaje. Y lo que me pasa en rodaje es que, como también soy directora, ¿no? Es como un súper buen ejercicio para mí, como mirar, ¿no? O sea, quedarme callada, ver el trabajo. Intervenir solamente en cuestiones que creo que pueden ser útiles o que de repente tengo por la mirada más grande de la serie, ¿no? Que puede ser importante para el director o directora que esté en ese momento. Pero sí creo que es bien interesante para alguien que normalmente dirige sus películas, estar en ese lugar, que es bien retador, ¿no? Y me parece además que uno aprende mucho, porque te encuentras con directores súper distintos, con maneras muy distintas de dirigir, y al final termina siendo, creo que una colaboración bien interesante, ¿no? Sí, es un proceso de aprendizaje muy grande. Digamos. Yo en mi caso, cada vez que ejercí de showrunner también dirigí varios capítulos, o estuve en casi todo, entonces se mezcla todo y también es un buen lugar para elegir colegas, trabajar con colegas, delegar en colegas escenas o situaciones que uno sabe que la manejan mejor que uno. O sea, salir de, siempre digo que la diferencia, cuando uno dirige una película, uno está en un lugar central muy pobre, porque es muy estático, ¿no? Es un circo que uno crea alrededor y si vos llegas al rodaje con un hacha metida en la cabeza, capaz que nadie te dice nada. Buen día, buen día. En cambio, cuando haces una serie tenés un lugar periférico. Entonces, en el lugar periférico recorres el proyecto, aprendés, te vas cambiando de perspectiva, lo vas viendo de un lado diferente. O sea, para mí es un proceso, por lo menos a esta edad, ya la mediana edad, pasando la mediana edad, mucho más atractivo, porque es un momento que uno siente que lo que aprendió ya aprendió y no tiene más nada capaz para aprender porque no tiene tiempo, no tiene las herramientas, no tiene entusiasmo. En cambio, eso te pone en un lugar de aprendizaje constante. Tenés que showrunnear una serie donde tenés que aprender de efectos especiales, tenés que aprender de filmar en otro país, tenés que aprender de otra cultura. O sea, cada serie te enfrenta a un montón te pone a territorios de absoluta ignorancia. Porque uno en las películas se mete siempre en territorios convenientes. En cambio las series no, las series te impulsan a lugares desconocidos, así que eso sí es. Yo recomiendo mucho a partir de los 40 y pico años, 50, meterse en esto porque nada, tiene un efecto rejuvenecedor, creo. No se ve, ¿no? Pero internamente Interno. te expone a una situación de eso, de incertidumbre y de aprendizaje que es extraordinaria. Y tomando entonces la palabra juventud y teniendo en cuenta que este tipo de conversaciones además son parte del festival y este tipo de festivales para que gente joven que está acercándose, que está tratando de hacer realidad sus sueños, tenga en cuenta más o menos cuál es el mundo real en el que sus sueños pueden concretarse. ¿Qué consejo, qué advertencia, qué sugerencia se le puede dar a personas jóvenes que, ¿no? El típico caso de las personas jóvenes que entran a la escuela de cine o a la facultad de comunicaciones, solamente les gusta el cine y poco a poco se va decantando y hay las personas que terminan en fotografía, en sonido, en edición, esas cosas son como una especie de magia que termina sucediendo. ¿Qué advertencias o consejos o experiencias compartirían con quienes de repente tienen la sensación de, yo creo que el sitio que me gustaría ocupar es el de showrunner? Yo creo que se llega a ese lugar que uno no es un lugar que uno puede querer ir, digamos, o sea, tenés que llegar por algún lado. Me parece que la primera pregunta yo soy malísimo dando consejos igual, sobre todo para quien empieza, porque recuerdo, para mí empecé ayer, digamos, y recuerdo la incertidumbre de que parecía imposible, y después cuando empecé a trabajar te das cuenta de que del otro lado hay un montón de gente que necesita gente como uno que haga las cosas, con lo cual está todo preparado, está todo
el sistema está esperándolos, digamos. Pero creo que tiene que ver con... Sí me acuerdo que cuando empecé a hacer cine, había como una gran división entre los que estudiábamos cine, entre los que les excitaba mucho ser directores de cine y los que nos excitaba mucho hacer una película, que es algo totalmente diferente. Entonces, si lo que te erotiza es ser algo, bueno, es un camino. Si lo que te erotiza es hacer que ocurra, bueno, puedes ir pensando que capaz el showrunner es una buena actividad, porque es una actividad en la cual, justamente por eso esta conversación, ¿qué es ser showrunner? No sé, pero lo que sé, sé lo que hago. Digamos, yo digo, bueno, hice yo si él estoy arrepentido. ¿Qué hice durante el día? Es muy difícil, porque discutí con representantes, también filmé escenas, me angustié por la lluvia, reescribí un pedazo del guión con alguien, investigué. Pero ¿qué fui? Es un poco, nada, se inventó esta palabra, que básicamente es el que lleva estas llamas, como la de Tarkovsky, del otro lado sin que se apague. Sí, bueno, a mí cuando vienen gente que joven, que todavía no ha hecho sus primeros proyectos, ¿no? Y quieren ser showrunners, claro, lo que yo les digo es, en realidad, ya pensando como en la realidad de la industria, ¿no? O sea, de hecho, una plataforma, un estudio, o sea, siempre son inversiones muy grandes, ¿no? Entonces es muy difícil que vayan a invertir mucho dinero en una persona que no tiene experiencia previa. Entonces, no es como el lugar al que ir como tu primer trabajo, ¿no? Yo creo que, que uno tiene que empezar a hacer primero sus propios proyectos, ¿no? Porque justamente lo que decía Daniel, que yo estoy totalmente de acuerdo, es esta personalidad del hacer, ¿no? De generar, de conseguir, ¿no? Que es bien del director latinoamericano, ciertamente. De conseguir que suceda, ¿no? Que si tienes un proyecto y lo escribes, que no se queden los 5 guiones en el cajón, sino moverte hasta lograr que salga, ¿no? Y, y yo creo que ese es el camino, empezar con tus proyectos propios, lograr que se hagan, y esa es una ruta que definitivamente va a llegar a eso, ¿no? Y va a suceder. O sea, yo también creo que eso es lo que va a suceder, ¿no? Pero hay que caminarlo, ¿no? Y lo bonito es caminarlo también. Entonces, un elemento, por lo que les escucho, crucial para la tarea, para tratar de aproximarnos a la actividad que ustedes hacen, es efectivamente práctico. Es del mundo de conseguir que las cosas pasen. Decía, ¿no? Tú lo repetías ahora, Joana, Daniel lo decía hace un momento, es que suceda, que se haga. Ahora, está el otro elemento también que creo que caracteriza mucho de la figura, al menos inicialmente, en la industria norteamericana, ¿no? Que es la idea de, yo me imaginé este mundo, ¿no? Yo imaginé este mundo que puede ser Seinfeld, que puede ser Los Simpson, que puede ser, que no siempre es así, pero que en algunos casos es un mundo que no existía, un universo propio con sus personajes, sus dinámicas, y por lo tanto, debo ser quien tenga la última palabra, por lo menos en cuanto a lo creativo, ¿no? Está, entonces creo que es ineludible esa combinación entre yo tengo la experiencia, porque quiero decir, por todo lo que escucho, una persona que finalmente saca adelante una cantidad de proyectos, digamos, una típica productora ejecutiva, un productor ejecutivo, puede encargarse sin problemas, bueno, o más bien, puede encargarse con todos los problemas, pero porque eso es encargarse de problemas, pero está este otro aspecto que también puede recaer en un productor ejecutivo, lo puede ser, pero que creo que tiene que ver con el surgimiento del nombre en la industria americana de, bueno, la creación, la chispa creadora, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que quizá esa sea la combinación ineludible? De repente, como dices tú, Joa, una persona todavía muy joven y sin experiencia en la realización tiene una idea que realmente habla de su propia visión y estética, y de pronto pues una plataforma puede decidir que con el respaldo de algunas personas en producción ejecutiva puede showrunnear también, ¿no? Sí, yo honestamente, pero es mi experiencia, yo creo que,
si uno quiere estudiar cábala o misticismo, hasta los 40 años no te dejan entrar a la escuela, ¿no? Yo, personalmente, yo no podría haber hecho esto antes, por más que lo haya podido ver, porque tengo que ser muy honesto, porque puedo caer en el lugar tú puedes, no importa. Yo creo que hay una cuestión de la edad, del paso del tiempo, no la madurez, ¿no? Capaz que alguien llega a los 30, ¿no? Pero hay algo que tiene que ver con el manejo de la emocionalidad del otro, que es la herramienta fundamental de trabajo, digamos. Cómo, de vuelta, vuelvo al principio, cómo manejas un montón de gente que tiene con un manejo del narcisismo y del ego muy complejo, que es la herramienta, a su vez, de la creatividad, con la cual uno la puede desactivar, y cómo hay algo que tiene que ver con el liderazgo y con la coordinación, con la inteligencia emocional, con un montón de herramientas que tienen que ver con el tránsito del tiempo, tiene que ver con haberse golpeado, con haber vivido también los propios errores por conductas narcisistas o egocéntricas de uno mismo. Es como un aprendizaje un poco ineludible. Igual lo digo desde mi experiencia, ¿no? Quizás también estoy equivocado y hay otro camino, pero hay algo del paso del tiempo que me parece que es una herramienta básica aparte de trabajo. No así Giovanna, que es jovencísima, pero bueno. Pero que estás ya próxima ya a pasar los 30, Giovanna. Sí. Entonces, como para ir, digamos, tomando algunas notas, hay una llama artística ineludible que tiene que ver con esa visión, ¿no? Que cuando uno sabe que está al servicio, en algún proyecto, al servicio de alguna visión artística, uno naturalmente voltea a decir, es lo que estás buscando porque estoy trabajando para tu visión artística. Ese elemento, digamos, parece inseparable del rol. Otro elemento, por lo que mencionan, es este elemento que parece estar más cercano al alma de la producción ejecutiva de siempre, que las cosas, que los 100 problemas que sabías que ibas a tener se resuelvan y los 100 problemas que no sabías que tendrías se resuelvan también, que se haga. Y hay otro elemento que nos está presentando Daniel que tiene que ver con, hace falta por este cóctel humano que se junta para hacer esto realidad, hace falta un poco de recorrido y de experiencia propiamente humana, del saber estar, del saber sacar adelante problemas, como un Tetris de egos, que era lo que decía Daniel un poco al principio, ¿no? que la cosa vaya más o menos en paz. Efectivamente hay ejemplos de showrunners muy jóvenes, que casi siempre han sido, sobre todo, por tener esta visión muy particular, pero quizá por la experiencia que han tenido ustedes, entonces se requiere de cierta madurez para llevar un barco que no es pequeño y que es complejo. Con esta, digamos, hemos tenido un poco de discusión un poquito abstracta. Me gustaría que compartan con nosotros algunos ejemplos. Justo estaba comentando con Daniel que acabé de terminar de ver Yossi, el espía arrepentido. Se trata en este caso de una serie que tienes a cargo, digamos que es otra manera de traducir showrunner, sí, pero en la que también has tenido un rol compartido de dirección. Cuéntanos algo ¿tenías alguna especie de cambio de gorra cuando te encargabas era un capítulo que ibas a dirigir, o dirigiste siempre a 4 manos, o cualquier otra anécdota donde digas, mira, este es un ejemplo de cómo creo que la figura del showrunner tiene que ver con lo que hemos estado conversando? No, ahora me cuesta pensar porque tengo un solo sombrero que es el que quiero que suceda. Quiero que quede muy bien, y fue un trabajo extraordinario con Sebastián Bonestein y también con Martín Odara, que también es otro colega con el cual dirigimos, y a veces pasaba que en una escena estábamos los tres y en otra estaba yo solo, o en otra lo dejaba Sebastián y yo me iba a ver una edición o me iba a reescribirlo del día siguiente, y en realidad tiene que ver con eso, con una administración permanente de recursos. Y los recursos son el talento, el tiempo, el dinero, o sea, es todo el tiempo darse cuenta que, no sé, que el otro día tengo 10 autos citados de época y que prefiero no ver ninguno y tener 30 extras más y convertirlos automáticamente. Y cuando el otro día no tenés los autos, tenés los extras y ves que queda mejor, te das cuenta, bueno, por eso son cuestiones que atraviesan el Excel, pero llegan a la pantalla, ¿no? Es eso, es la administración permanente, no dar nada por sentado. Esa cosa, bueno, sí, decidimos que el final era en la playa.
y si no es en la playa, porque llueve, ¿dónde? Y nada, y poder abrir todo, no tener miedo, porque muchas veces la gente se ata a una necesidad de certidumbre, ¿no? En los procesos tan largos. Y administrar también, vuelvo a decir, para administrar la incertidumbre, poner todo el tiempo todo en duda, que crea mucho pavor eso, ¿no? Pero a su vez atarlo todo al mismo tiempo. Suena como contradictorio y paradójico, pero es como abrir y cerrar todo el tiempo, ¿no? Abrir la caja, revolver, ok, por hoy esto es así, volvés a cerrar el paquete, el otro día lo abrís de vuelta. Y no tengo ejemplos que ahora recuerde concretos, algunos sí, pero no los puedo contar. Pero la mayoría son con tomar decisiones difíciles, ¿no? No sé, con escenas en las que uno se enamoró, cambiarlas por otra cosa, o sea, hacer cosas que uno necesita más que quiera, cambiar el placer por la necesidad, ¿no? Y tomar eso. Siempre tengo como 2, 3 frases que uso mucho en las reuniones. Una es, después vemos. Cuando hay 20 personas, quizás después vemos es una gran postura. Después vemos. La gran mayoría de las cosas son después vemos. Y eso genera pánico a veces, ¿no? Pero cuando filmás, no sé, como en mi caso, 17, 20 semanas de rodaje, lo que va a pasar como decía Keynes, en el futuro vamos a estar todos muertos, ¿no? Bueno, es algo así. Vamos a tener COVID, nos va a pasar algo, un tifón, no sé. Entonces, trabajar todo el tiempo con esta dicotomía de el rodaje, las series hoy, las escenas de hoy, pero a su vez mirar hacia el día del estreno y la emisión. Que uno dice, bueno, estás loco, es contradictorio. Lo es, pero tenés que switchear todo el tiempo esa energía entre el hoy y ese futuro incierto que es el estreno. Hay una tensión entonces permanente, ¿no? En el caso de Yossi también se encuentra incluso una tensión hay un universo que es más familiar a tu cinematografía, combinado con un universo quizá nuevo y ajeno a tu cinematografía. Pero por ejemplo, el universo nuevo que es el de espías, ahora me encanta y lo único que quiero hacer toda mi vida es series de espías, películas de espías, exactamente, porque me llevó un aprendizaje y cuando entra un nuevo código y eso es fantástico. Esto es lo que hablo de nada. Estaba en terrenos muy conocidos como es el mundo de la familia judía, pero lo que más me interesó es el terreno desconocido, digamos. Y hablando bueno, y efectivamente lo que mencionas, el veamos después, que termina siendo un acto de fe, es decir, lo tendremos que ver y se verá. Claro. Tiene mucho que ver con esta incertidumbre que en tu caso, Giovanna, también tiene aspectos que me llaman la atención, que son bien interesantes en el sentido de haber estado a cargo de series en diferentes países y de diferentes temáticas y realidades. Es decir, bueno, como algunas personas saben, y en todo caso, si no, como dicen los americanos, full disclosure, yo fui uno de tus directores, digamos, en la serie de Los Prisioneros. Pero tú venías de showrunnear una serie en Lima y otra serie en Colombia. Cuéntanos un poco de ese desafío adicional de, en este caso último, haber sido una directora y showrunner peruana a cargo de una serie sobre la banda Los Prisioneros, que es una banda icónica en Chile y con un impacto increíble en países como Perú y Colombia, y antes haber estado a cargo de una serie en Colombia. ¿Qué desafíos adicionales encontraste ahí? ¿Qué temores particulares te estaban rondando antes o mientras asumías estas tareas que nos puedas comentar? Temores todos, ¿no? Yo creo que sobre todo en los otros países, por no tener equipos conocidos, ¿no? Porque siempre cuando uno dirige, ya conoces al director de fotografía, ¿no? Entonces, normalmente te rodeas un poco de algunas personas que sientes que van a, ¿no? Como ser ahí no sé, que te van a dar solidez, ¿no? Que te van a dar tranquilidad. Y entonces, ese es como un salto es una entrega, ¿no? A confiar plenamente en que las cosas van a salir bien, básicamente. Y bueno, y ahí estuvimos, de hecho, la decisión de Los Prisioneros, por ejemplo, de trabajar contigo, con un director peruano, y con Carlos Moreno, un director colombiano, ¿no? Y ser, digamos que como que los tres líderes de la, ¿no? dirección, ninguno fuera chileno,
creo que también tuvo que ver con eso, ¿no? Con cómo contar esta historia que era tan importante desde otro lugar, ¿no? Porque obviamente no éramos chilenos contando esa historia, ¿no? Y creo que fue un riesgo, pero yo creo que tuvo mucho, yo siento que fue una gran experiencia, que salió muy bien, o sea, creo que funcionó. Tú tendrías que hablar de eso también, Salvador, más que yo. Pero creo que fue bien interesante eso, y ahora que escuchaba a Anita hablar de los, como de estas cosas que pasan en los rodajes y de los pánicos, me acuerdo en el día de mi suerte, por ejemplo, que yo llegué al rodaje y se estaba grabando una secuencia que era una secuencia súper larga, un plano secuencia, complicadísimo, con un montón de extras, con una canción que se supone que teníamos, pero que el día anterior el abogado me había dicho que no teníamos, ¿no? Entonces yo estaba en el rodaje, llego y estaba en el rodaje y claro, no tenía ningún sentido hacer nada si no teníamos esa canción. Y claro, yo no le dije a nadie que no teníamos la canción, ¿no? O sea, fue como eso que te guardas y todo el mundo está feliz, ¿no? Y tú eres como el que está así, pero llevándola sufriendo por dentro. Pero esas son las cosas que tiene que hacer el showrunner, pues, ¿no? Que tienes que guardar una información, porque si no todo el mundo entra en pánico y es un desastre, ¿no? Y creo que todo el tiempo son esas cosas. Es como, por momentos, como este lugar de una responsabilidad está como, sí, como terrible, ¿no? Pero bueno, alguien lo tiene que hacer, ¿no? Alguien lo tiene que hacer. Y ahora sí quisiera que pasemos a ese otro lado, a esa otra dimensión con la que un showrunner tiene que lidiar para tratar precisamente de que esta visión artística que quiere hacer realidad exista y que normalmente son los estudios, las plataformas. Para cualquier persona, joven o no tan joven, que sienta que tiene una historia cuya mejor manera de compartir es a través de un formato episódico como el de las series, y que no tenga ningún conocimiento en este momento de cómo funcionan las cosas, más o menos qué pasos fundamentales hay que dar, ante quiénes, y qué cosas hay que cuidar, qué cosas necesariamente tiene que poder responder para tratar de acercarse a alguna de estos grandes jugadores. Cualquiera de los dos, por favor. Ya, a mí me gusta recordar, porque un poco yo viví la transición del mundo del cine independiente, digamos, al cine de las plataformas, y honestamente era muy complicado y muy oscuro y muy poco claro el mundo de la distribución internacional. También la distribución doméstica. Era muy complicado conseguir tu pantalla, era todo no había un manual de instrucciones, ¿no? Y yo lo que siento ahora con las plataformas que es todo bastante transparente, en el sentido de que son pocos jugadores, uno pide una reunión, pichea la historia, le puede gustar, le puede no gustar, pueden cambiar de idea, pueden estar buscando eso, después buscan otra cosa, después te vienen a buscar o después te la rechazan, no importa. Pero es un mercado muy abierto y muy transparente. De hecho, si analizan mucho, se acabó la época de los intermediarios. Yo conozco a alguien que ya conozco, ahora casi cualquiera puede acceder, puede cambiar el nivel de ejecutivo que uno accede en función de proyecto, pero vas a un mercado y hablas con cualquier plataforma que está ahí y le pichás un proyecto, y creo que como que políticamente no es muy correcto decirlo, ¿no? Pero paradójicamente estos oligopolios del entretenimiento generan una situación de cierta transparencia en el acceso, porque cada vez es menos relevante el yo conozco a alguien, cosa que es muy buena para la gente que empieza, porque las plataformas cada vez hacen un trabajo más capilar de querer ir a buscar más adentro nuevos talentos, cosa que antes no pasaba con los grandes estudios. Entonces, no hay mucho misterio, porque tampoco yo creo que las plataformas siempre
saben lo que necesitan, no porque sean ignorantes, sino porque las audiencias cambian a una velocidad que entre que las estudian la audiencia, leen el estudio, ya la audiencia esa no existe más. Entonces, es una buena oportunidad, porque en toda esta confusión, que es la mejor palabra que expresa el estado de cosas, siempre hay una oportunidad. Entonces, yo soy en ese sentido bastante optimista. Obviamente, la sensación que recuerdo del estreno de mis películas en el cine, ver la gente estacionando, entrando, comprando el ticket, la luz que se apaga, eso es algo irrepetible y que no está en otra escala. O sea, sigo añorando eso, y cada vez que eso sucede, obviamente eso es el cine, y eso es algo que para mí es un placer enorme, pero el nuevo estado de cosas de lo que es la producción y la distribución de contenidos en las nuevas plataformas, crea un ecosistema dentro de todo, comparativamente a lo que fue siempre, de transparencia, acceso, donde hay pocas recetas. Yo creo que la mejor receta es no escuches ninguna receta, o ignórala. Y ahí sí, la verdad que creo que las plataformas o los ejecutivos, o no sé cómo llamarlos, los que estén del otro lado y tienen que poner series en los rectángulos, valoran mucho o leen mucho la verdad. Cuando uno va con una historia de verdad, cuando uno va a contar algo que uno no puede dejar de contar, eso es la mejor arma de venta, mejor que cualquier doce, mejor que cualquier actor, mejor que tengo al actor de tal, o una coproducción con cual. No, cuando uno cuenta lo que está desesperado por contar, y que tiene ese brillo en los ojos cuando alguien te cuenta algo que sabes que cuando corte con vos se lo va a querer contar a otro, y va a dormir con esa historia, ese es el mejor dossier. Eso es lo mejor. Joana, Sí. en ese Yo, también, perdona, yo quería también sí. pedirte un poco de orientación específica también para un caso como el peruano, ¿no? Ya que estamos también en el Festival de Cine, quiero decir, también, o sea, creo que hay una diferencia, ¿no? La industria y la trayectoria de la industria cinematográfica argentina, ¿no? Digamos, hay mercados como el argentino, el mexicano, que están posicionados desde bastante antes. Entonces quisiera que respondas a la misma pregunta, pero también teniendo en cuenta algunos ingredientes que tengan que ver con la realidad peruana del momento, ¿no? Sí, yo creo que hay varios espacios ahora que ayudan a los nuevos creadores, ¿no? Por ejemplo, no sé, bueno, de hecho Series Lab, por ejemplo, ¿no? Que es ya un espacio donde puedes mandar un proyecto que no requiere de ninguna inversión grande, ¿no? Porque sinopsis, una escritura, un dossier, ¿no? Y ya por lo menos no es que vas a ganar el dinero para hacer la serie, pero una selección ahí ya te pone en un lugar en donde pues vas a tener unos pitch con plataformas, por ejemplo, ¿no? Entonces te van a escuchar. Entonces te da esa oportunidad de aparecer, ¿no? O, por ejemplo, Iberseries, que existe recién desde hace un año, que fue un éxito y este año parece que está enorme, que también son nuevos espacios, ¿no? Nuevos espacios donde presentas, donde si no has hecho nada, mandas tu nuevo proyecto, y solamente con tener un dossier puedes entrar a una preselección, ¿no? Entonces yo creo que es importante para las personas que recién están empezando utilizar estas plataformas, ¿no? Que como para empezar el camino, ¿no? Tener un par de esas elecciones y luego poder llegar a un ejecutivo que te escuche, ¿no? Obviamente, ya después de un tiempo, cuando ya has hecho varias cosas, sí es mucho más fácil, ¿no? Porque ya sabes quiénes son, vas y te acercas, y tocas la puerta. Y creo que también es importante para alguien que comienza y que no es productor, o sea, que quiere escribir, que es creador, también es bien importante con qué productor haces una alianza, ¿no? O sea, con qué productor vas a ir a presentar un proyecto, ¿no? Porque muchas veces las plataformas escuchan al productor, ¿no? No va solo el creativo, ¿no? El que tiene la idea de sentarse. Entonces creo que es bien importante armar bien ese equipo, y empezar desde cosas pequeñas, desde estas selecciones chiquitas, y ir haciendo que el proyecto empiece a tener una y otra y otra, y de pronto seguramente conseguir un pitch importante, ¿no? Y hay Daniel mencionaba que
esto es muy interesante de que un estudio de audiencia, ¿no? puede tener una vigencia realmente efímera. Es decir, y uno ve simplemente como un ciudadano cualquiera y ve un poco qué pasa con las plataformas y comienza a darse cuenta con mucha frecuencia de cómo la dinámica va cambiando. Y desde el lado de quienes quieren hacer realidad las series, a veces se escucha algo así como están buscando series más internacionales y consigues una, ¿no? que la historia sucede en dos países o que tengas protagonistas o de repente comienzas a escuchar, es como cómo deben dormir los bebés, ¿no? Durante un tiempo tienen que dormir boca arriba y resulta que no, que es todo lo contrario y luego vuelve a cambiar. Y dicen, no, ahora están buscando cosas mucho más locales. Algo en ese sentido, alguna sensación del momento actual, no necesariamente algo más largo en el tiempo, sino que sientan que en este momento algo que parecía ser una idea no muy realizable hace un tiempo, ahora sí se puede realizar. ¿Algo de eso, Joa? Bueno, yo creo que sí, de hecho, una de las cosas que has dicho, que es que antes las plataformas querían contenidos que con mucha coproducción o con artistas con actores de diferentes sitios para poder estrenar y que la misma serie funcione en Argentina, en Colombia, o sea, como hacer estas series más universales, ¿no? Y ahora, de hecho, como las plataformas ya tienen objetivos por país, ¿no? O sea, están mucho más enfocadas en, no, a mí me interesa, si hago una serie en Argentina, debe funcionar en Argentina. Si funciona en otros sitios, genial, pero como... Ahí hay que entender, digamos, algo que es, digamos, que es muy básico, pero capaz uno se lo olvida. O sea, la plataforma invierte el dinero, después se da vuelta y lo tiene que recuperar de alguna manera porque no es una fundación. ¿Cómo lo recupera? Hay una sola manera, pues no vende publicidad, la mayoría. Hay unos señores que tienen que suscribirse, que antes no, y otros que están suscritos que no tienen que bajarse. Entonces, tiene que apuntar a un territorio. Después le pasa a La Casa de Papel, pero es una en 1.000.000. Entonces, hay un presupuesto que está alocado por territorios o zonas o Cono Sur, Argentina o lo que sea, y tu serie le tiene que traccionar una cierta cantidad de gente para poder justificar esa inversión. Digo, de la misma manera que los dueños del cine, cuando necesitaban meter 1.500 personas a butaca para poder pagar ese espacio, porque si metías 700 te echaban el lunes cuando programaban. O sea, es la misma lógica. No es que unos son más malos, otros son más buenos, digamos. Tienen que invertir y tienen que recuperar. Entonces, después es el efecto que causa en el territorio, y bueno, se puede medir. Ahora en Perú la gente quiere ver policiales sobre hechos reales. Bueno, qué sé yo, digo. Después estrenan uno y no lo ve nadie, y después ya no quieren ver más, supuestamente. Esto quieren ver mujeres empoderadas y niños con sueño. Nada, normalmente, digamos, yo creo que realmente que hay que escuchar y procesar la información, pero hay que entender el concepto general, que es esto. Uno le tiene que dar a la plataforma algo que le pueda servir de un impacto en un territorio. El impacto puede ser por la figura, porque es una biopic, por lo que genera, la discusión que genera social, porque es una historia que se parece a, digamos, hay 1.000 racionales que siempre se construyen a posteriori, con lo cual siempre es una construcción, digamos. Ahora, digamos, hace poco un colega me dijo que en varias plataformas le pidieron series de espías. Yo iba a la serie de espías argentinos hace 3 años, nadie diría, Argentina estaba buscando series de espías y judíos. Imagínate que, bueno, ahora se hizo una que funcionó, bueno, capaz que se hace otra y después no funciona, digamos. No, por eso tomaría con muchas pinzas, digamos, no los estudios, sino la interpretación de los mismos, ¿no? Sí, además pasa demasiado tiempo, en realidad, o sea, es como, no sirve de nada, como tienes una idea ahora y es como en 2 años vas a tener la serie. No. Sí, eso de pretender calcular puede ser algo, pues, no, casi que una superstición, ¿no? Exactamente, más una superstición. ¿No? Desearse suerte, simplemente. No sé, ya para ir cerrando, si hay algo que quisieran compartir adicionalmente, algo que no se me haya ocurrido a mí preguntar, como para dejar alguna idea más a disposición de quienes nos acompañen sobre esta tarea que, quiero decir, yo cuando crecí, me acuerdo que se decía una película y de repente era Dino De Laurentiis. Yo ni siquiera sabía, era un niño, que era un productor, pero
asociaba una película a un gran productor, ¿no? Y luego más normal era una película de alguna directora, de algún director, o por supuesto alguno de los protagonistas. Con los cambios que hemos ido teniendo ahora viene emergiendo esta otra figura, ¿no? ¿Quién es el o la showrunner? Entonces, sobre este rol que es una referencia actual para la industria audiovisual, ¿alguna idea para ir cerrando esta conversación? Igual yo creo que es un puesto más, o sea, como súper de la industria, ¿no? O sea, no es el director, o sea, no llega al espectador, digamos, ¿no? O sea, creo que es un rol que se conoce y se entiende dentro de las personas que trabajan en lo mismo que trabajas tú, ¿no? Hacia afuera creo que no existe, es como bien, salvo que sea el creador, ¿no? De hecho, en el mundo americano, casi siempre el creador de la serie es el showrunner. Y entonces se conoce al creador, ¿no? Pero no como showrunner, ¿no? Se conoce porque es creada por. Eh, y creo que ahí es bien diferente el mercado americano del nuestro. Entonces, a mí me parece, como decíamos, que es un lugar, un espacio para aprender, para tener horas de vuelo, de rodaje, yo siento que después de showrunnear 4 series, mi próxima película seguramente va a ser mucho mejor también. O sea, a mí siento que me da horas, ¿no? De vuelo, de resolver, de estar ahí, ¿no? Y además de la posibilidad de poder contar historias con más grandes, ¿no? Con otros países, con más gente, conocer talentos, a eso me parece como lo más enriquecedor. No, bueno, ahí rescato lo que dice Joana, y aparte es un trabajo maravilloso, es un trabajo de mucho aprendizaje, y coincido con Joana, con el momento que uno vuelva quizás a hacer las películas y su relato, todo ese recorrido, de pronto ahora una película te parece algo tan maleable que entra en una mano, que es maravillosa la idea de volver a pensar en una película después de showrunnear, como dice Joana, varias series que tienen esa dimensión ciclópea. Nada, el cine se siente algo maravillosamente artesanal. Finalmente, los showrunners somos siempre, trato de explicarlo, yo visualizo mi trabajo como un engranaje en una maquinaria en la cual hay un engranaje que es como de una madera muy delicada, y hay otro que es de diamante, que es el que sigue hasta la plataforma, y uno está en el medio cuidando que no se rompa, ¿no? Porque sigue siendo la producción serial una actividad hiperindustrializada, pero con una esencia absolutamente artesanal e inestable, que es algo que no se da en otros procesos normalmente. Es muy particular esto, o sea, la base, hay un engranaje en el medio que es nada, es un pedazo de mimbre, ¿no? Tiene una fragilidad absoluta, pero está metida en una que es, que ni te cuento. Bueno, tenemos que cuidar que eso gire y no se rompa. Y que es parte, bueno, de lo que hace maravillosos estos encuentros, como el Festival de Cine, que de hecho comenzó llamándose un encuentro y que aunque haya cambiado de nombre, nunca ha dejado de ser un encuentro. Y esto que menciona Daniel es precisamente uno de esos encuentros muy peculiares entre algo que puede industrializarse en su producción, pero cuyo material siempre es algo tan frágil, a veces tan íntimo como historias humanas. Por eso también quiero felicitar al Festival de Cine por ir generando un espacio para que hablemos otra de esas formas en las cuales nos acercamos a nuestras historias desde lo audiovisual, y para una mayor presencia de las historias latinoamericanas en cualquiera ya de las pantallas a las que nos asomemos. Ha sido un placer muy grande para mí poder conversar contigo, Joana, contigo, Daniel, y que ojalá el público encuentre mucha inspiración en lo que se nota en ustedes al hablar, en esa pasión por contar historias, que no quiere decir que abandonen su rol como director, sino que lo multipliquen. Y también es muy inspirador sentir que tras una experiencia como la de showrunnear, una película pueda aparecer como algo más pequeño, como algo que rescate siempre lo artesanal.
Así que muchísimas gracias, Daniel, muchísimas gracias, Giovanna, y al festival. Y quedan muchas conversaciones por tener. Esperamos que las sigan disfrutando en esta edición número 26 del Festival de Cine de Lima. Muchas gracias a ambos. Muchas gracias a ustedes. Un placer. Gracias. Bueno, muchas gracias Salvador del Solar, muchas gracias a Johanna Lombardi y muchas gracias a Daniel Burman. Ha sido un placer escucharles. Y les comento que todas las charlas del festival estarán disponibles en nuestro canal de YouTube, en Spotify y en Apple Podcasts. Les animo a ver todas las películas y a seguir todas las actividades del festival. Pueden ingresar a nuestras redes sociales y a su página web www.festivaldelima.com para conocer toda la programación. Y recuerden que el cine nos reúne. Hasta pronto.